Hola, mi nombre es Andrea Salcedo, soy cursante de la carrera de Relaciones Industriales en la Universidad Fermín Toro y en esta oportunidad hablaré un poco sobre el análisis de la matriz FODA para la Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciados de Relaciones Industriales y de Recursos Humanos para la materia de deontología. Bueno, lo principal es recordar en qué consiste una matriz FODA. Recordemos que es una herramienta que se utiliza para analizar una situación o, o un documento o sí, una circunstancia en donde se pone en perspectiva las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades que existen en dicha situación. Y a su vez entonces se desarrollan estrategias para poder manejar cada punto en específico. Es decir, pero con cruces. Es decir, existe la estrategia DO, que son debilidades y oportunidades, la estrategia FO, que es fortalezas y oportunidades, la estrategia FA, que es fortalezas y amenazas, y la estrategia DA, que es debilidades y amenazas. Entonces, en este caso, como va a ser para la ley la ley del ejercicio profesional de licenciados de Relaciones Industriales y Recursos Humanos, pues, ¿qué es esta ley? Esta ley fue decretada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2002. Y bueno, la ley básicamente reúne todos los principios y las reglas que deben regir y regular el ejercicio de estos profesionales. Recordemos que los profesionales en relaciones industriales y recursos humanos son personas que hayan sido reconocidas por el país ya que se graduaron en alguna universidad, ¿ok? Y obviamente el Ministerio de Educación tiene que reconocer esta graduación. Y bueno, están los diplomas, certificados y todo eso. Cualquier persona, por más de que tenga los conocimientos que no esté certificado, no cuenta como un profesional en la materia. Entonces, como toda situación en la vida y toda ley y eso, pues tiene sus partes positivas, tiene sus partes, pues no negativas, pero sus áreas de oportunidad porque siempre hay que ir como mejorando. Bueno, esto es una ley que como fortaleza y oportunidades, recordemos que las fortalezas son en el ámbito externo interno y las oportunidades en el ámbito externo, tiene cosas muy buenas como que, bueno, obviamente hace reglas para el ejercicio de nuestra carrera. Entonces ya tenemos algo que realmente nos guía sobre cómo es que vamos a ejercerla y cómo debemos comportarnos. Tiene ciertos principios también allí especificados. También especifica quiénes son los relacionistas industriales, pues los profesionales que van a ejercer este cargo. Tiene también un área en donde especifica las sanciones en tal caso de que uno incumpla estas normas y bueno, así. Entonces tiene muchos puntos a su favor en donde en general es más que todo la especificación de nuestra carrera, de cómo la vamos a ejercer y de cómo vamos y cómo tenemos límites dentro de lo que podemos hacer con nuestra carrera. Como debilidades y amenazas, las debilidades son internas y las amenazas son externas. Pues sí hubo como varios huecos, pues la principal es que no ha sido actualizada desde el 2002. Entonces es algo que está más o menos obsoleto. Pues recordemos que los recursos humanos llevan no tanto tiempo como uno cree, porque es algo que se formó con sindicatos, como tratando de reconocer tratando de reconocer como los derechos de los trabajadores y reconocer que el talento humano es una pieza muy importante dentro de la empresa con la revolución industrial. Entonces sí es como se sigue todavía explorando esto. Entonces una de las grandes amenazas es que no ha sido actualizada. La otra es que en lo personal no hay un código de ética que exista. Entonces, bueno, hay algunos principios establecidos en esta ley, pero no existe un código de ética en realidad. Entonces es como uno va colocando como su propio código de ética al momento, o bueno, las empresas también pueden manejarlo para cómo se va a comportar este profesional, pero no existe uno como tal realizado por la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados de esta materia, de Relaciones Industriales y Recursos Humanos. También hay un vacío en la parte de que se especifica que el relacionista industrial es alguien que se haya graduado aquí y que esté reconocido. Pero ¿qué pasa si están graduados afuera? No especifica qué sucede con esas personas ni el proceso que deben seguir para poder validar su título aquí.
Y también, bueno, que es como concreta la sanción para si yo no acato estas normas, pero hay otro tipo de infracciones que también se podrían especificar que no, o sea, ni las menciona ni le concreta como las sanciones para esas infracciones. Entonces, sí hay como sus vacíos. Bueno, en el trabajo se explica un poco más sobre las estrategias de cada cruce, pero en términos generales, como que qué estrategia se puede utilizar. Bueno, lo primero que yo diría es que obviamente se necesita actualizar la ley, o sea, se necesita hacer una revisión y poder entonces especificar más ciertas cosas como las infracciones, poder especificar el proceso de los que han sido graduados en el exterior. Y bueno, sí, como vacíos que se encuentran en la ley, áreas de oportunidades, mejorarlas, actualizarlas y bueno. También es cierto que el mundo también va evolucionando, entonces puede que en otros países se estén aplicando ciertas normas que aquí no. Y bueno, también sería como bien revisar eso. ¿Quiénes son los encargados de esto? Pues las instituciones que están nombradas en la ley y obviamente tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces esa es una de las primeras cosas que veo. La segunda es que sí creo que la Federación Venezolana de Colegios de estos licenciados debería crear un código de ética. O sea, la ley existe desde hace 20 años, entonces como que ¿por qué no hay un código de ética? Ya que esto complementa la ley, o sea, la ley ya te dice las normas que debes cumplir, entonces el código de ética debería especificarte como completamente el comportamiento que vas a tener dentro de la empresa, con clientes, las sanciones que deben haber por infracciones, sí, cómo te vas a comportar con el personal, todo, todo, todo. Entonces, creo que ahí también hay un vacío. La ley como tal, pues es simplemente un documento, un papel. No se puede mejorar si no hay como un consenso entre todos. En cuanto a qué podrían hacer las empresas, pues lo que mencioné anteriormente, que es como tratar de tener un propio código ético y como tratar de actualizar las leyes, no actualizar la ley, pero como tratar de llenar ese vacío dentro de lo que ellos se puedan respaldar de acuerdo a la ley. Pero realmente se necesita obligatoriamente una, una actualización de la ley, pero por las instituciones. Entonces, ahí sí es un poco más complicado porque se depende de otro organismo. Entonces, bueno, lo que se puede ver es que por lo menos ya tenemos una ley dentro del país. Sigue siendo algo que se necesita mejorar muchísimo, como muchas otras cosas del país, pues ya sabemos que Venezuela tiene su situación, pero es chévere reconocer como futura relacionista industrial que por más que sea el país sí estuvo haciendo como sus movimientos y aunque ahorita esté un poco estancado en ese sentido, pues igual se puede aportar su granito de arena en esa área. Muchísimas gracias.